Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué prefiere? ¿Matar con la verdad o hacer sufrir a través de las mentiras? Y es que cuando nosotros comenzamos a tener un crecimiento espiritual, un desarrollo de conciencia, inevitablemente nos vamos a encontrar con una serie de puertas que nos van a llevar a nosotros a encontrar una perspectiva diferente y muchas veces a cerrar otras puertas que nosotros habíamos considerado eran la senda o el camino correcto. Y es que precisamente cuando nosotros comenzamos a estudiar la Kabbalah o alguna otra disciplina que ayuda a la emancipación de la conciencia humana, como es la masonería, ocurre algo muy importante, y es que descubre que muchas veces el sistema de creencias basado en las condicionantes sociales a las que se enfrentó desde que era un bebé hasta la etapa adulta, donde usted comienza a replantearse sobre el propósito de su vida en este mundo, se genera precisamente un caos. Y eso es algo normal, tan normal que precisamente en el libro del Bereshit, ahí en el Génesis, nos dice que cuando fue creada toda esta realidad, dice que ya habían cielos, ya había un planeta, pero que todo estaba sumido en el caos. Y precisamente cuando hay una situación caótica se necesita una reestructuración u un ordenamiento. Este ordenamiento que se replicó hace muchos años también ocurre en la actualidad. Por eso cuando una persona generalmente se encuentra sumida en el caos, está buscando que se manifieste la luz que le permita conocer qué es lo que está generándole ese mal. Y precisamente es aquí donde nosotros tenemos que aprender a identificar cuál es el propósito de la Kabbalah. La Kabbalah en la masonería, que se comienza a revelar a través del nivel Sod, la parte más profunda en el grado 33, o en la Sefirá del árbol de la vida conocida como el Ein Sof, nos describe precisamente que hay tres formas diferentes mediante las cuales se puede avanzar en el sendero de la sabiduría de la Kabbalah. ¿Cómo es esto? Bueno, primero, nosotros tenemos que identificar que hay diferentes formas o recursos con los que nosotros podemos conectar con el arquitecto supremo del universo, Akadosh Baruj Hu. ¿Cómo es el primero de ellos? A través de los actos litúrgicos. Es decir, los preceptos o mitzvot que están establecidos para que cumpla la persona una serie de actos que le ayuden a desbloquear una bendición en su vida, sí funcionan. Funcionan siempre y cuando la conciencia no cuestiona. No así cuando una persona tiene dudas, porque puede ser una ventaja como una desventaja. ¿Ventaja en qué? Ventaja en que muchas veces cuando nosotros creemos que funciona, solamente se materializa porque también en el universo de la Kabbalah, en el mundo de Asia, nos revela que los objetos y sujetos transicionales también cumplen un propósito en el factor de la necesidad de conectarse a la divinidad. Esto quiere decir que sí funciona. Por ello, cuando nos preguntan por qué algunos centros de enseñanza hablan sobre las cameas o sobre recursos u objetos que conectan con la divinidad, ¿por qué en algunos centros de enseñanza sí se menciona y en algunos otros no? Tal es así que, por ejemplo, vamos a decirlo abiertamente, si usted estudia Kabbalah a través de Kabbalah Mashiach con el gran rabí Álvaro Goslan, vemos que este rabino enseña sobre la colocación del cintillo rojo, el hilo rojo para la Inara o las vibraciones negativas. Si usted estudia con Javier Wolkoff en Kabbalah aplicada, él dice, yo no creo en el cintillo rojo. Sin embargo, no se trata de que se genere una disensión, porque esto genera confusión en el alumnado. ¿Funciona o no funciona? Claro que cumple una función, porque nosotros no podemos desconectar la ciencia de las leyes de la metafísica. ¿Por qué razón? Porque es muy importante que todos los que tenemos la responsabilidad de enseñar la Kabbalah expliquemos de forma conjunta cómo está funcionando también la mecánica cuántica. Es decir, que cuando nosotros
implementamos una serie de vibraciones en la materia se reordena y se reestructura. Esto es ciencia, por lo tanto, un cintillo rojo sí puede contener vibraciones, porque al final del día está conformado por moléculas, por átomos, que también encapsulan a través de los quarks la vibración, pero no cualquier vibración, es decir, tiene que ser un canal que realmente pueda implantar esa información que va a surtir un efecto positivo en la persona. Es decir, un cintillo rojo sí cumple una función. Probablemente aquellos que llegan a mencionar que no funciona el hilo rojo es también, ¿por qué razón? Porque muchas veces se trata también de manifestar la mentira supersticiosa y que genera dolor en la persona cuando descubre que tiene que aprender cómo funcionan los preceptos. Porque una persona que muchas veces dice yo no creo en el hilo rojo, pero sí guarda Shabbat, entonces diríamos no hay como un equilibrio, porque yo no creo en que funcione una kamea, que es un escrito en hebreo que se elabora de forma personal para quien lo solicita, pero sí creo en que debo de colocar una mezuzá en la entrada de mi hogar, o que debo de colocarme un tzitzit, o que debo de cumplir pues, las festividades que están establecidas en toda la Torah. No hay contradicción en esto. Lo que sucede es que muchas veces también el riesgo que se corre como responsable de instruir la Kabbalah es tener respuestas de ambas fuentes, es decir, no es superstición. Para eso es muy importante que recordemos el experimento del ADN fantasma, donde nosotros mencionamos que cuando realizamos una oración, un rezo, nuestro cuerpo se llena de fotones, y eso es muy cierto. Así que debemos de conocer que el rezo y la oración cumple un propósito, así como la meditación. De la misma forma, si alguien consagra, así sea por una kipa, un talit, un tzitzit, un cintillo rojo, una mezuzá, también está impregnando fotones. ¿Y qué hacen los fotones? Captan luz, captan energía, que siempre van a revertir el efecto de las cargas negativas. Y vuelvo a mencionar, esto no es algo supersticioso, esto es ciencia. Entonces, el cintillo, así como la mezuzá o cualquier otro accesorio de judaica, claro que cumple una función. Y que el único momento en el que va a haber una fluctuación es en el intermedio del aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque una persona puede decir, bueno, esto funciona porque me lo dijo un rabino, y en ese inter pues la persona puede seguir realizando esta práctica de meditaciones, permutaciones, rituales en luna nueva, en mikveh, entre otros. Y va a haber el otro extremo, donde va a estar representado precisamente por Jochma, que va a decir, no, esto no funciona porque es solamente un hilo. Bueno, si vemos solamente el cintillo y no conocemos cómo está estructurada y no conocemos cómo funciona la emanación de nuestras palabras, entonces estaríamos dando información que no está complementada. Entonces, hay un intermedio, el espacio de donde está aprendiendo el estudiante y tiene que ir dejando algunas supersticiones. Y entonces, cuando comienza a entender cómo funciona esta impregnación de energía, nuevamente llega a tomar estas cameas, estos recursos que cumplen una función y que ahora sabe cómo funcionan. Entonces, un cintillo rojo no funciona si la gente no sabe en qué consiste, en qué se medita, cómo funcionan las leyes de la física, cómo funciona la mecánica cuántica. Entonces, es muy importante. Ahora bien, el crecimiento duele. Lo que hace la Kabbalah, entonces, en este crecimiento es darle sentido a todo lo que usted está creyendo. Esto es como la Biblia. Mucha gente dice, ¿la Biblia funciona o no funciona? Tiene un proceso de evolución en la madurez del individuo. Si nosotros la queremos entender únicamente de forma literal, cumple una función. ¿Por qué razón? Porque está llena de mashalot, de historias, parábolas muy bonitas. Pero si nosotros queremos revisarlo de forma profunda, donde llegamos a la Kabbalah, entonces entendemos que hay 4 niveles de interpretación, la metodología Pardes. Y entonces cuando se llega al nivel Sot dice, ok, ya entiendo cuál es el propósito o cuál es el sentido original de tener una Biblia en el hogar. Es como el Zohar también. Mucha gente toma el Zohar y menciona que por tenerlo en su casa
van a ocurrir eventos positivos, pero no funciona siempre así, porque hay gente que dice, tengo el Zohar y ocurrió todo lo contrario. Bueno, no se ocurre todo lo contrario, lo que sucede es que no sabe cómo funciona. Cuando comienza a estudiar el Zohar y sabe que no solamente es tenerlo ahí guardado como un símbolo, sino que comienza a pronunciarlo en hebreo, entonces activa la energía. Entonces es lo mismo con el cintillo rojo. El cintillo rojo ahí guardado no sirve de nada si no sabe cómo activar la energía. Igual es la Biblia, no sirve de nada si no sabe cómo activar la energía. Igual es Zohar, de nada sirve que lo tenga ahí en arameo si no sabe cómo activar la energía. Entonces lo más importante es ser alguien que practique esto, que lo pueda llevar de forma diaria, de manera aplicada y no descartar, porque muchas veces nos tendemos a una inclinación inquisitiva, y no se trata de eso, porque a la gente le funciona, y funciona porque aquel que comienza a explicar la funcionalidad de los recursos que están establecidos en la Kabbalah sabe cómo operarlos. Si no, estaríamos enseñando una Kabbalah a medias. Bien, espero que este pequeño video te amplíe un poco más de información sobre la forma en la que nosotros podemos hacer uso de la espiritualidad, que nos revela precisamente el árbol de la vida. Bien, pues como siempre mando un abrazo a tu alma, a tu corazón, y como siempre, pues ¿qué sucede? Anhelo que tengas más y más dudas para que no dejes de buscar este conocimiento. Te saluda tu amigo Rab Israel Nicodemus Ames. Shalom, Ubrachot.